Bueno, mi aportación un poco al enorme trabajo de Sau del pasado jueves, que una de las cosas que se comentó allí, que un poco en el aire, es lo que pasa con el estadio del Club Deportivo Tenerife, con el estadio Heliodoro Rodríguez López, porque siempre se ha hablado y nunca se ha concretado mucho qué ocurre con ese bien que es de todos, porque el estadio es de todos, de los ciudadanos, de los que les gusta el fútbol, de los que no les gusta el fútbol, de los que quieren que el Tenerife suba a primera, de los que no quieren que el Tenerife suba a primera, que hay de todo. Yo soy de los que quiere que el Tenerife suba a primera y de los que le gusta el fútbol, pero la realidad es que ese estadio es de todos, no es del Club Deportivo Tenerife. Esto yo creo que es lo primero que habría que dejar claro. Y como un bien que es de todos, el Club Deportivo Tenerife está obligado por ley a pagarnos, a los dueños de ese estadio, en este caso al Cabildo de Tenerife, en representación de todos los ciudadanos de esta isla, pues un dinero, ¿no?, por el uso de ese estadio. Porque, entre otras cosas, ustedes se habrán dado cuenta de que ese estadio solo lo usa el Club Deportivo Tenerife. No hay otro club deportivo en la isla que use ese estadio, ¿no? Pues bien, lo que les voy a contar es que el Cabildo de Tenerife, por fin, después de muchos años, ha decidido, y esto irá a un pleno y se aprobará próximamente, cobrarle una tasa al Club Deportivo Tenerife. Le va a cobrar una tasa que, según me ha confirmado a mí el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, va a ser variable. No ha sido capaz, no fue capaz cuando hablé con él de darme una cifra, pero sí me decía que variaría, depende del número de espectadores que vayan al estadio, depende de la categoría en la que esté el Club Deportivo Tenerife. Lo curioso de todo esto es que esto que va a ocurrir ahora, en 2018, es algo que por ley, insisto, tenía que haber hecho el Cabildo de Tenerife desde al menos el año 2003, cuando salió una ley que, entre otras cosas, regula que cualquier bien que sea de propiedad pública tiene que pagar, pues, una tasa o un canon, por ejemplo. Es decir, tiene que pagarnos el uso de ese bien que es, insisto, público, porque si no, lo otro sería un trato de favor, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero es que el Cabildo hace esto porque el interventor del Cabildo de Tenerife en diversas ocasiones les ha tirado de las orejas diciéndole: esto es ilegal. Y lo ha dicho así, con esas palabras, ha dicho: oye, que es que se está incumpliendo la ley y es que le estamos regalando el estadio al Club Deportivo Tenerife. Claro, esto no pasa con... Yo sé que esto es un asunto un poco impopular, ¿no? Porque dice: oye, es que esto nos viene bien. Oye, es que esto ayudó a que el Tenerife en su momento pues saliera de la situación económica. Ustedes imagínense con lo mal que estaba el Tenerife, que encima hubiera tenido que pagarnos. Claro, pero, y eso yo lo puedo entender, ese argumento sentimental, pero es que la ley está para cumplirla, porque la ley está hecha de esa manera pues para que no se le den tratos de favor a nadie. Porque ustedes imagínense, a lo mejor hay otro club que quiere gozar de un trato de favor y quiere que la administración pública le regale un bien que es de todos nosotros y usarlo gratis. Pues probablemente a todos ustedes, si ustedes tienen algún club deportivo, alguna asociación o forman parte de algún tipo de colectivo, dirán: oye, yo quiero que me den a mí un bien público para usarlo de manera gratuita, ¿no? Lo curioso de todo esto es que en el último informe del interventor, de cara a los presupuestos ya de 2018, usaba frases que les voy a leer textual, tan duras como esta. Les decía que hasta ahora el hecho de no haber establecido una tasa supone una actuación irregular, e incluso venía a decir que se produce una vulneración de las disposiciones legales vigentes, en concreto de esa ley que yo les comentaba antes. Pero es que además de incumplir la ley, el interventor, que es muy sutil cuando dice las cosas, decía: se está generando un perjuicio para la hacienda pública al no cobrar ese dinero que nos pertenece y que no nos paga el Club Deportivo de Tenerife, y decía también literalmente: con las responsabilidades que puedan resultar exigibles. ¿Y qué responsabilidades? Además, y nombra un artículo de la ley, ¿no? Dice el artículo, según el artículo 176 de la ley 47, como digo, /2003. ¿Y qué dice el artículo 176 que nombra intencionadamente el interventor ante la dejadez hasta ahora del Cabildo de Tenerife ante esta situación? Pues asegura que las autoridades y demás personal al servicio de las entidades públicas que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta ley que está incumpliendo el Cabildo de Tenerife, serán consecuentes de esos actos y tendrán que, más allá incluso de la responsabilidad penal en la que pudieran incidir, estarán obligados a indemnizar a la hacienda pública en cuanto a ese dinero que se ha dejado de ingresar. Es decir, el interventor lo que está diciendo es: señores, ustedes no le están cobrando nada al Tenerife, esto ya se los estoy diciendo desde hace mucho tiempo y no me están haciendo caso, y ojo, porque el hecho de no cobrarle nada al Tenerife puede hacer, si alguien llega y decide presentar pues alguna denuncia por una denuncia por este asunto, pues puede hacer que un juzgado pueda determinar que, oiga, todos esos que le han regalado el uso del estadio del Tenerife tengan que pagar
de su bolsillo e indemnizar a la hacienda pública con ese daño o ese dinero que se ha dejado de ingresar. A mí esto me parece muy importante porque lo digo, porque más allá de todo el tema sentimental, me demuestra una forma de hacer las cosas en la administración pública, porque quizás este asunto se tenía que haber abordado de alguna otra manera. Oye, perdóname, Sí, David, es sí. que utilizas la palabra sentimental y a veces puede llegar a hacer pensar de... ¿El Ayuntamiento de Santa Cruz paga por la utilización del recinto ferial? Por supuesto, en carnaval, además un pastón. Pues yo tengo un sentimiento muy carnavalero. Ya. Y los tinerfeños, y además es un bien para toda Canarias. Porque si se le cobra al pueblo de Santa Cruz por el recinto ferial y no se le cobra a una entidad privada como es el Club Deportivo Tenerife, no estamos hablando de la afición, estamos hablando del club, de la entidad privada, porque a estos señores no se les cobra. ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación es que el Cabildo de Tenerife no ha querido cobrarle. O sea, no hay más explicación. La explicación, bueno, a ver, cuando yo le pregunto al director de Hacienda, la explicación que me da es que esto administrativa era un tema complicado, que entre otras cosas se estaba topando precisamente con lo que decía el interventor. Estamos hablando del 2003, David. Sí, que entra la ley en vigor. 2003. Sí. Ha habido una crisis de por medio, necesidad de recursos, de perras para la isla. Sí. Es verdad que había una discrepancia administrativa porque lo que va a hacer el Cabildo tiene su trampa y es cobrar una tasa que es variable y que al final supone que la cuantía sea menor que si se cobrara lo que de verdad tendría que cobrarle, que es lo que dice el interventor, que es un canon. ¿Cuál es la diferencia? Que un canon siempre tiene que alcanzar el 6% del valor de venta del inmueble y es una cuantía fija. ¿Qué pasa? Que el canon, lógicamente, hubiera sido un impacto mucho mayor económicamente, pero en este caso es un canon porque siendo una tasa, el estadio podría usarlo cualquier otro club. Ojo, esto es importante. Es decir, con un canon solo lo podría usar el Club Deportivo Tenerife. Con una tasa, otro club que quiera usar el estadio está en su derecho de pedir, si paga la tasa correspondiente, y usar también el estadio. Entonces, aquí ha habido una discrepancia administrativa, pero más allá de eso, la realidad. Y lo que está claro es que, como tú bien dices, desde el año 2003 en que entra esta ley hasta hoy, no se le ha cobrado nada al Club Deportivo Tenerife y eso, primero, es ilegal. Y segundo, puede tener incluso responsabilidades para quienes lo han permitido. Y el recinto ferial, por ejemplo, el auditorio es un bien, claro, por supuesto, del Cabildo. Por supuesto, de todos nosotros. Sí, si yo quiero montar los estudios allí, ¿tendría que pagar un canon, una tasa? ¿Cómo hago eso? Pues tendríamos que ir a la ordenanza en la que está regulada. Todo esto se regula a través de una ordenanza en la que está regulado el uso del auditorio y evidentemente yo entiendo que pagando, no lo sé, tendremos que ir a esa ordenanza. Una televisión tan apegada a la isla, no, sentimentalmente no... Claro, Manuel, eso sería un trato de favor lo que digo, probablemente... Lo digo que sí, probablemente pero es que... ¿Estás pensando en los premios Canal Dial o...? No, lo digo, ¿sabes por qué, Saúl? Porque es muy fácil agarrarse a lo sentimental, pero es que, oye, yo a lo mejor quiero el recinto ferial para hacer no sé, para que se quede la gente que no tiene casa. Yo sé que esto es una tontería, pero ¿y por qué no? Ahora cuando sepamos cuánto es la tasa, que saldrá desde dentro, podemos calcular cuánto se ha dejado de cobrar. Podemos saber cuánto dinero desde hace 15 años, pues son 15 años, ahora se cumplen en 2018 15 años, ha dejado de cobrar el Cabildo por esta tasa. Y quien quiera puede llegar, quien quiera, o sea, porque esto a los tribunales puede llevar cualquier persona de la calle, puede decir, oye, que yo considero que deberían... Saúl, con una advertencia del interventor, que es que te llevo a los tribunales, pero te voy a pedir las perras a ti, ¿no? Por lo que te entendí. Claro. Sí. Y a cuando les tocas el bolsillo, tú me vas a perdonar, pero el señor a las personas responsables de no haber tomado esa decisión desde el año 2003. Sí. Y después, por dar el dato, porque la realidad es que la relación, lo veíamos en la pizarra, del Cabildo con el Club Deportivo Tenerife ha sido muy generosa. En los 2 últimos años, lo hemos contado aquí, en este año 2018 hay una partida, una subvención de esas que se dan a dedo, de las que hemos hablado aquí, de 1,8 millones para construir la ciudad deportiva, y ya el año pasado, del Club Deportivo Tenerife, le dimos, desde el Cabildo de Tenerife, otros 1,2 millones. En total, pues son 3 millones que en 2 años le hemos dado ya al Club Deportivo Tenerife, que no nos paga el uso del estadio, para que construya esa ciudad deportiva. Que después... no solo no paga el Tenerife, sino que el Cabildo le paga al Tenerife. Exacto, que después veremos... O sea, los ciudadanos no cobran del Club Deportivo Tenerife la tasa, sino que encima le pagan... No, y según tú, allí hicieron según la pizarra, para no decir según tú, hicieron una machada en los baldíos, que es la ciudad en Geneto, lo de la ciudad deportiva, que a ver cómo... Todavía estoy intentando
que me entra el NAP por la cabeza. Y cuando yo le pregunto al director insular y le digo, oye, pero es que ese dinero que le damos al Club Deportivo Tenerife, que es un dinero que al final no deja de ir a una institución privada, como es el Club Deportivo Tenerife, una sociedad anónima deportiva en este caso, ¿lo podrán usar esas instalaciones cualquier persona que al final han sido subvencionadas con dinero público? Me decía, sí, eso es una de las cuestiones que tiene que cumplir el Tenerife. La ciudad deportiva no será solo para uso del Tenerife. Lo veremos cuando se haga, si realmente esa ciudad deportiva es abierta también para todos los ciudadanos, o pasa como con el estadio, que al final solo lo usa el Tenerife y encima pues no paga la tasa que tiene que pagar por ley, o el canon, que sería lo ideal, que al final va a pagar una tasa.